Así es, pero pues ya estaremos, vaya que es un tema que le seguiremos dando mucha continuidad. Por lo pronto, Violeta, pues ya están por ahí nuestra querida Jessica Cermeño y Daniela Pastrana, estas súper periodistas. Muy buenos días, compañeras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días, queridas, y le mandamos un abrazo a nuestra querida Luisa y a Elena y a toda la familia, un abrazo, un beso, y pues aquí las esperamos. Buenos días. Sí, buenos días y un abrazote a nuestra querida Luisa, a Elena, a Diego y a toda la familia. Pues, si les parece, vamos entrando en materia. Mi querida Jessica Cermeño, ¿cuáles son tus piensos? Ya arrancó esta campaña y pues hay mil ángulos desde donde mirar este proceso preelectoral que está teniendo el partido Morena y sus partidos aliados, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Bueno, tenemos este asunto del piso parejo que en principio se manejó desde un ángulo, cuando le hicieron ahí alguna mala jugada a Claudia Sheinbaum a la hora de presentarse ya en los registros, y pues gente de Ebrat y de Monreal pues aparecieron ahí a cuadro y empezaron a gritarle cosas a Claudia Sheinbaum sobre el piso parejo, y de esa situación pues empezó a hablar desde los distintos ángulos que debería tener el piso parejo, y no solamente desde el señalamiento que le hacían a la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son tus piensos sobre esto que está pasando ahorita? Pues mira, yo quiero dejar, la verdad es que quiero dejar a que Dani hable primero, porque la verdad es que queremos enfocar este tema también en mucho lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Y la equidad de género y lo que está pasando también en redes sociales. Y Dani fue la que puso el tema. Yo quisiera, si me lo permiten, cederle muy respetuosamente a mi querida Dani el tema para que ella lo abra y ya a partir de esto. Vale, vale. Pues ya está la pregunta, mi querida Daniela. Arránquese. Ay, pues sí, oigan, pero es que la ponen difícil porque mucho de esto también se ha estado comentando en los programas anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que ella en las mesas, entonces, después de ayer oírla a Temor, y yo decía, ay, ya me está quitando todo lo que iba a decir en la mesa cuando lo propuse. Porque buena parte tenía que ver con esto, pero sí creo que hay cosas y elementos importantes también de los que seguir hablando, porque los últimos nombramientos que hizo del gabinete López Obrador, y creo que en eso hay que poner atención, mandan varias señales importantes, creo. ¿No? Uno, pues sí, a la Secretaría de Gobernación, o bueno, más bien al ex secretario de Gobernación, ahora candidato, en el sentido de que, pues bueno, no se trataba de una separación temporal, ¿no? Como intentó, o como varias veces Adán Augusto dijo que tenía que, o sea, que así lo estaba manejando, ¿no? No es una renuncia, me separo y luego, pues si no, pues ahí regreso. Bueno, pues no fue temporal. El segundo, que es el importante y que es el que decía yo que ya Temuri lo estaba abordando ayer, es para la jornada y para una exdirigente de un sindicato, no de un sindicato, de una agencia que estuvo parada todo el sexenio prácticamente, ¿no? No mencionaré su nombre porque cada vez que ocurren cosas así y uno hace algo, te caen todos los bots, ¿no? Mencionas el nombre de terror y entonces te empiezan a caer 20,000 bots en Twitter y es una cosa realmente, más ofensivos y así. Entonces no voy a decir de quién hablamos, pero son señales importantes. A mí me pareció muy lamentable, por decirlo de algún modo, la posición editorial de la jornada. Digo, lo esperaba porque había tenido este enfrentamiento permanente con el tema de Luisa Alcalde, ¿no? Porque se le pueden cuestionar muchas cosas y podemos hablar de qué hizo bien o qué hizo mal, o en qué sí funcionó o qué cosas quedaron pendientes con el trabajo de Luisa Alcalde. Se puede cuestionar incluso
pues el tema de las relaciones familiares, que es una de las cosas que más le han criticado a ella y a otras familias políticas que están dentro del el gobierno, porque son varias familias políticas de una trayectoria de izquierda que están en el gobierno. Se puede cuestionar eso, se puede cuestionar incluso aquel video en el que ella estaba comprando sin cubrebocas. Pero este ataque personal tan directo, o sea, y tan a su persona, que me parece muy lamentable, y la posición tan dura de la jornada, aquí, bueno, ya ayer lo hablaban, ¿no? Primero de la rayuela, ¿no? Hablaba de que era una agresión a la República el nombramiento, o sea, a mí me pareció tan desproporcionado como, por ejemplo, la columna de ¿cuál de las columnas? Carlos Fernández Vega. La de Carlos Fernández y también La de Miguel Ángel. Miguel Ángel Velázquez, ¿no? Pero que son estas columnas en las que Olga Sánchez Cordero fue un cero a la izquierda, luego llegó Adán Augusto, es intocado, o sea, no simplemente ni para bien ni para mal, y bueno, esto que es la agresión a la República según la jornada, y que es esto, y todas las fallas una tras otra, pues, que Adán Augusto no podía tener como el mismo trato, o sea, ¿por qué tratamos así? Y eso es una reflexión que sí me parece importante, por lo que discutíamos ayer en el chat, que me parece muy importante tener. ¿Por qué tratamos así, en general, a las mujeres, cuando los hombres pueden tener las mismas fallas dentro de este gobierno? O sea, se puede hacer una valoración, uno que no sea personal, que no vaya directo hacia su figura. Había un meme de Chumel Torres que me pareció terrible, porque era del microbús a la sí, a la gobernación, ¿no? Que era en referencia a esta campaña de Morena. Luis María Alcalde fue la figura, pues la voz de la campaña de Morena, es una chica que se sube a un microbús, ¿no? Pero con estas connotaciones tan clasistas de que pues, las personas que suben al microbús no podrán llegar nunca a ser secretarios de gobernación, o qué quieren decir con eso, y con el tema también de estar atacando a su persona, a su físico. Incluso circularon fotos no sé si de la secretaria o no sé si eran fotos falsas, pero en traje de baño o con Sí, ropa interior. sobre eso ya Infodemia ya puso las dos imágenes y ya desmintiendo, o sea que Son falsas, sí, no claro, es, o sea, no es, sí, sí. ese ataque, pues, tan sexista y tan personalizado, es a mí lo que me parece importante, o lo que me parece importante, sí, muy importante de destacar, porque no lo vemos con otros funcionarios, ¿no? Y sí es muy real. Miren, López Obrador puede tener muchos errores, o también podemos decir muchas cosas de su no entendimiento del feminismo, pero lo cierto es que su gabinete, o sea, es el presidente que va a cerrar con el mayor número de mujeres en un gabinete. Estamos hablando aquí lo había anotado, porque luego ya ven que las cosas se me olvidan, pero, por ejemplo, bueno, antes de Miguel de la Madrid, o hasta Miguel de la Madrid, cuando mucho había una mujer en el gabinete del presidente. Con Salinas hubo 3, con Cedillo y Fox 4, con Calderón y Peña hubo 7 y 6, pero que iniciaron la administración, no los que cerraban 3. López Obrador empezó con 8 mujeres en el gabinete y va a cerrar con 8 mujeres en el gabinete. No son las mismas, se mantienen solo en sus cargos originales, Rocío Nale en Secretaría de Energía y Alejandra Frausto en Cultura. Y en algunos casos ha hecho enroques, como Luis Alcalde, que estaba en trabajo, pasa a Gobernación, María Luisa Albores, que empezó en Desarrollo, en Bienestar, pasó a Medio Ambiente, o sea, hubo cambio. Hubo otros casos en los que sí, bueno, la única que sí salió totalmente digamos, el esquema 4T fue Irma Eréndira Sandoval, que sí, hubo un distanciamiento fuerte del presidente, pero los demás se mantuvieron. Se mantienen en áreas importantes como la Secretaría de Seguridad o Relaciones Exteriores, ahora con la llegada de Alicia Bárcenas.
y van a ser 8 mujeres de 16, las que estén en el gabinete, o sea, va a estar a la mitad y va a cerrar así. No ha habido otra presidencia en la que haya tantas mujeres en cargos, en puestos de decisión clave. Así va a cerrar esta administración. Y siempre los cuestionamientos hacia las malas o hacia López Obrador o hacia los hombres de su gabinete, siempre son, pues pueden ser a su trabajo, pero nunca son con esta idea de que son términos que a mí me molestan mucho, como esto de que florero, ¿no? Florero, Rosa Isela, florero, Olga Sánchez, todas las mujeres son floreros, incluida la jefa de gobierno, o la ex jefa de gobierno que ahora pues está en su candidatura. Se supone que no son candidaturas, eso todavía no lo termino de entender muy bien, pero bueno, en su contienda interna, ¿no? Eh, eh, y sí es muy marcado porque pues al final nosotros, o sea, toman decisiones que pueden ser buenas, malas, equivocadas. Alguna vez la ex secretaria de Economía, Graciela Márquez, en una entrevista me contaba, pues cómo ella sí había tomado decisiones que no eran del agrado del gabinete, incluso que habían tomado con el Tratado de Libre Comercio, que ella era muy feliz porque pues, se había logrado su propia idea se impusiera en un gabinete que tenía pues otras ideas, ¿no? O sea, entonces sí toman estas decisiones y no, en esos casos no se cuenta y se ataca de forma personal, o sea, esto del físico de la ahora secretaria de Gobernación me parece realmente atroz. Entonces sí era un punto que a mí me parecía importante destacar. Eh, Me parece, vuelvo al punto de la jornada, muy lamentable que la jornada en este pleito enorme que tiene San Juana Martínez con la familia alcalde, o bueno, la jornada con la familia alcalde ahora ya, pero San Juana Martínez ya la dije y a ver si no me caen todos los votos, que es un pleito hasta donde yo sé y hasta donde puedo investigar, que parece irreconciliable, ¿no? Yo sé que incluso el presidente le ha dado mensajes a la jornada para que se arreglen y la respuesta ha sido de ninguna manera, ¿no? Eh, por disputas de poder, que pues ahí tendríamos que hablar largo rato de lo que es, pero que hayan salido estas columnas, que haya salido incluso el cartón de Hernández, a quien yo quiero y respeto mucho, pero con una referencia a Gutiérrez Barrios, ¿no? Gutiérrez Barrios leyendo el periódico y diciendo que eso sí es una tortura. Es como totalmente desproporcionado la jornada diciendo que es un atentado a la República. Entonces, bueno, finalmente el presidente que hemos cuestionado mucho, que sostuviera ahí a la exdirectora de Notimex tanto tiempo, pues manda también esta señal. Entonces son cambios que por un lado mandan estas señales tanto a la contienda interna como a los distintos aliados que tiene el gobierno, y por otro lado, y ya con eso cierro, termina siendo estos últimos movimientos que hizo ya como para su último jalón de este gobierno, López Obrador termina con un gabinete que es muy parecido al que inicialmente soñó. Creo que el único que queda ya fuera de tono es Víctor Villalobos, del que hablábamos ayer, secretario de Agricultura, pero Alicia Bárcenas en principio era su propuesta para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella no quiso en su momento porque estaba en CEPAL. Rogelio Ramírez de la O también era su carta inicial y tampoco había podido arrancar el gobierno. Bueno, Leticia Ramírez, una serie de personajes que se han mantenido como cohesionados dentro de el proyecto que llama Cuarta Transformación, y que finalmente pues va a cerrar con un equipo que es muy similar o muy parecido a lo que siempre quiso tener. Y eso también me parece importante.
Gracias, Dani. Ya, hablé de más. No, muy, Es un muy tema interesante. que me apasiona, el tema este es increíble. O sea, estos ataques realmente me parecen impresionantes. Muy, muy importante lo que estás diciendo. Y bueno, también está ahí Ariadna Montiel en Bienestar, María Luisa Albores en Medio Ambiente y Raquel Buenrostro en Economía, que también ella ha comentado en algunas entrevistas lo que ha vivido también en las negociaciones con los empresarios, ¿no? De alto vuelo, decía ella, lo que ha significado también ser mujer para ella, pues a lo largo de su trayectoria, pues muy, muy importante también esto que ella ha comentado. Y hay un texto que tú nos compartiste, Dani, sobre el cual quisiera preguntarle también a Jessie, este texto de Sabina Berman de Todos contra Claudia, que desde mi perspectiva, ya nos dirá ahorita Jessie, sintetiza, ¿no? Lo que, justo también lo que dice Buenrostro, que ha vivido a lo largo de estos años en la administración pública por ser mujer, y bueno, y otros, pues tonos que estamos viendo y elementos que estamos viendo ahora con Claudia Sheinbaum y justo también con Luisa María Alcalde. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Jessie? La verdad es que creo que es un tema importante que tenemos que hablar aquí por las implicaciones, ¿no? No quiero decir como de manera general sistema patriarcal sin sustentarlo, pero la verdad que en este caso, en estos casos que los que estuvimos hablando en el chat, obviamente nosotras como mujeres y Ernesto siempre como alguien muy tolerante hacia nosotras las mujeres, de cómo es que ataca digamos, en redes sociales, por el simple hecho de ser mujer, ¿no? De ser guapa en el caso de Luisa María, digo, y además de adquirir un poder que no se imaginaron que podían tener, ¿no? Digamos, ese sistema patriarcal. A mí la verdad es que me parece, fue terrible ver esta foto, obviamente, de bikini de Luisa María, retomar todas estas veces que utilizaron este, cuando ella se sube al micro y canta lo de Morena, video, pero porque en realidad se puede hacer, por ejemplo, en el caso de la columna de Carlos Fernández Vega, por supuesto que se puede hacer una crítica a sobre todo su gestión en la Secretaría del Trabajo, ya ustedes mismos ahora que retoman este tema de las huelgas mineras que desgraciadamente están en un impasse terrible y que tienen a los trabajadores pues afectados, y no solamente a los trabajadores, sino también al ambiente y a todo lo que eso conlleva. Por supuesto que se puede hacer un análisis así, por supuesto mucha gente habrá estado de acuerdo con algunas partes del análisis que hace, por ejemplo, Carlos sobre su gestión, y que también cuando Luisa María postea presente en sus redes sociales todos los resultados de la política laboral que ella pone como digamos, éxitos, pues por supuesto que alguien podrá decir, pero si esos son éxitos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero si eso fue el presidente el que lo presentó y el que lo negoció, por supuesto, lo del salario, que también tiene que ver el Tratado de Libre Comercio, que bueno, ese es otro análisis, pero en fin, se pueden decir muchas cosas, pero precisamente retomando lo que decía Sabina Berman en esta columna, que criticaban a Claudia Sheinbaum por nunca haberle dicho que no a Andrés Manuel López Obrador, que eso yo lo he escuchado muchas veces, y que ella decía, bueno, ¿y acaso Adán Augusto o Marcelo Ebrard alguna vez le dijeron que no al presidente? ¿No? En el caso de Luisa María Alcalde, la están criticando porque su jefe logró estos éxitos, digamos, en materia de política laboral, pero no es compartido con ella de ninguna manera, aunque ella sea parte de su equipo. Digamos que hay que entender para qué es un secretario de Gobernación en México, y es alguien que le tiene mucha confianza al presidente, que le puede ayudar a hablar con distintos grupos, que los quizás no tiene acceso por el tiempo, por lo que sea, en fin, muchas cosas. Y si el presidente López Obrador, por Luisa María, ser hija de quién es, ¿no? Que su madre haya estado mucho tiempo en la dirigencia de Morena, que perdón, me está entrando una llamada, discúlpenme, por favor. No, no te preocupes. Es que me entra aquí, yo nunca sé cómo quitar esto de que entra a la computadora, algún día me lo van a explicar, porque veo aquí, no puedo dejarlo solo en el teléfono, pero les decía que ella no puede compartir los éxitos de su jefe, ¿no? Entonces es también muy malo que Luisa María le haga caso en todo al presidente López Obrador.
Y creo que definitivamente este tipo de quejas, pues no las veríamos con un hombre. A lo mejor sí, ahorita nos reímos de que Ebrard está ahí pescando, ¿no? En un barquito, ¿no? Lo que está haciendo ahora, por ejemplo, con su campaña, pero nunca es el cuestionamiento a por qué fue tan incondicional a López Obrador, Ebrard, ¿no? Mientras estaba en la Cancillería. Y eso creo que sí es muy, muy hacia las mujeres, eso hay que aceptarlo. Por supuesto, también habrá gente que diga es que pues está su hermana, está hasta su prima, está el esposo de la prima en el gobierno, las hermanas del esposo de la prima de Luisa María Alcalde. Sí, puede ser, pero esa no es la crítica desde donde parte. Se parte de que ella estaba haciendo un comercial, ¿no? Para Morena, y donde ella enseñaba las piernas y que se veía así como muy, ¿no? Y después esta foto que ya Infodemia dijo efectivamente que nada más la truquearon, y entonces a mí me parece terrible, y creo que sí hay que decirlo, porque hay que ponerlo en claro para que se sepa que ya no estamos en esos tiempos donde está bien hacer esos análisis, ¿no? A mí es lo que me parece, por eso lo sentí relevante. En el caso de Claudia Sheinbaum con el piso parejo, sí, por supuesto, siempre hemos escuchado que si una mujer hace sus reclamos llorando, pues es una histérica loca, ¿no? Y si lo hace como lo hizo Claudia Sheinbaum, que a mí me parece, más que le hayan hecho la mala jugada, ¿no? Pues que vamos a ver videos de eso porque están expuestos, digamos, ahora más al ojo público en esta pre-campaña que están haciendo, ¿no? Pues que se vayan acostumbrando que también las mujeres pues tenemos que decidir, ya me cansé, y lo podemos decir de esa manera y no va a pasar nada, y si lo dice un funcionario, no hay problema, y porque en el caso de las mujeres sí, ¿no? Yo sí quiero recalcarlo, y nada más quiero retomar también el caso de Andrea Chávez, que se une a la campaña, pide licencia en el Congreso, se une a la campaña de Adán Augusto, lo acompaña, y después ponen este video donde están en un vuelo comercial, y en ese vuelo comercial, pues a Adán Augusto le toca la espalda, y entonces ya están diciendo que es Andrea Lewinsky. O sea, unas cosas que yo he leído en las redes sociales terribles. Qué bueno que ella contestó y dijo que los neandertales estaban haciendo pues esa campaña. Además, ella tiene una pareja conocida, que nada más porque hizo ese gesto, digamos, Adán Augusto, ya es que andan, ya, o sea, terrible. La verdad es que a mí me parece espantosa esta campaña hacia las mujeres en las redes sociales, sea del color que sea, militen en el equipo que militen, porque te deja ver cómo en cualquier momento podemos regresar, o quizá no hemos salido más bien de ese mundo patriarcal donde en realidad las mujeres tenemos que estar supeditadas a estar recatadas y bien sentadas y calladas. Y la verdad es que creo que sí es algo que teníamos que tocar en esto. Por eso yo le agradecí a Dani que hubiera puesto el tema, y por eso le di la palabra, porque la verdad es que yo no dejo de asombrarme, yo no sé ustedes, pero yo no dejo de asombrarme que haya este tipo de cosas todavía en estos tiempos, y que además se pasen como en memes, ¿no? Y no, vi unas cosas sobre Andrea terribles, que además ella, qué bueno que contestó, pero creo que hay más mujeres que tenemos que contestar por ella para que esto no pase, porque si un día alguien ve a mi jefe, digamos, haciendo ese gesto, tomándome de la espalda, que va a decir que yo ya tengo sexo con mi jefe y que por eso no soy buena periodista y que por eso no... Es terrible, y creo que eso nos incumbe a todas, ¿no? Por eso era importante contar esto. O que por eso tienes el puesto, Jessie, ¿no? Que eso es súper común Claro. en espacios. Tú ganaste ese puesto no por ti, sino por tu jefe, ¿no? Eso es algo permanente y en todos lados, ¿no? Absolutamente, y eso, por eso hay que recalcarlo cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no? Tan terribles. A mí me parece espantoso. Y si no les parece mal, me gustaría ahí, Violeta, que me hicieras tú la otra pregunta, porque es un tema que me parece que toca a ustedes abordarlo. Así que, si me lo permiten, yo aquí calladito y escuchando, y les dejo el micrófono. Creo que vale muchísimo la pena lo que están comentando. Adelante, No, pero creo que también es muy importante cuáles son las reflexiones, por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿no? Como hombre, cómo lo vives también, y cómo
cómo lo está reflexionando. Pero bueno, ya que me dejas, Ernesto, pues Dani, en esto que decía ahorita Jessy, y que es muy, muy importante también decirlo, pareciera que cualquier logro, en el caso, ¿no?, de Luisa María Alcalde, que ha tenido o que tuvo en la Secretaría del Trabajo, y en particular, que yo lo he leído ya en muchas columnas económicas, esta posibilidad de haber subido el salario mínimo, no es un logro de ella, ¿no? Y los economistas, pues de oposición lo repiten una y otra vez, ¿no? Le dan el beneficio de la duda de haber llegado a la Secretaría de Gobernación, pero dicen, ¿no? O sea, pero dicen que los logros que ella tuvo, y en particular, insisto, hacen énfasis en lo del salario mínimo, pues no es algo de ella, sino que vino del presidente, ¿no? Y todas las negociaciones que tuvo con los sindicatos, no tenemos, bueno, tenemos estas huelgas de los mineros que trascienden el sexenio y que se están enfrentando con uno de los hombres más poderosos de México y del mundo, Germán Larrea, y que, bueno, también le hacen una crítica al respecto sobre esto, pero los logros que se obtuvo con los sindicatos, pues no son de ellas, todos son del presidente. Entonces, eso preocupa, eso a mí me llama la atención, y justo esto que le comentaba al último a Jessy, eso trasciende. Sabemos que Luisa María va a tener un puesto importantísimo, el segundo puesto más importante a nivel nacional en cargos públicos, pero bueno, insistimos, por eso a mí me gustó muchísimo el artículo de Sabina Berman, porque eso trasciende, ¿no? Y ella dice, a ver, ¿quién no ha vivido esto incluso con sus hermanos, en la familia, y los reclamos que hay, dice, desde siempre? Entonces me parece muy, muy interesante reflexionarlo en función de lo que ella también dice de cómo se vive en los diferentes ámbitos, pues desde la familia hasta los públicos. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Sí, miren, hay varias cosas. Uno, sobre el trabajo de ella, ¿no? El trabajo de la secretaria del Trabajo, sí, en su parte previa a la Secretaría de Gobernación. Hay varias cosas cuestionables, más allá de la familia, porque ese es otro tema, el del nepotismo o el de las familias políticas. Pues hay varias familias políticas que vienen bregando de años desde de la izquierda. Bueno, en la Ciudad de México están los Batres, tal, el de la familia también de Concheiro, o sea, pero que toda la familia se ha involucrado en la política. Ese es un tema, porque nepotismo es darle trabajo a gente que no tiene ahora sí que ningunas cartas credenciales para ese trabajo, y solo por ser familia, ¿no? Entonces, yo no estoy totalmente segura de que en este caso sea nepotismo, porque pues cada una de estas personas que integran esa familia pues ha tenido su larga trayectoria personal en las luchas de izquierda. Y entonces, bueno, entonces además uno no puede hacerse cargo de lo que haga o no haga su familia, ¿no? Yo no puedo hacerme cargo de mis familiares priistas y panistas, porque pues ellos así son y tienen sus cargos, ¿no? O sea, entonces, independientemente de la familia, si separamos el trabajo de Luisa Alcalde, sí podemos ver que puede tener, por ejemplo, en el caso de Pasta de Conchos, la familia de Pasta de Conchos no le tienen mucho aprecio, porque pues sienten que estuvo un poco del lado de la empresa, cuando ya el presidente ha explicado que pues no, esa sí ha sido también digamos, decisión presidencial. O sea, no, justamente hay un punto en el que hay cierta autonomía, y hay un punto en el que también hay una decisión, digamos, de gabinete, de actuar de cierto modo. Pero bueno, está ese fallo en el caso de Pasta y Conchos. También le cuestionaban, yo alguna vez con algún funcionario de alto nivel, estaba haciendo la lista de qué secretarios o qué funcionarios eran fifís, ¿no? Y cuáles no, y pues ella caía en la lista de los fifís junto con otros, ¿no? O sea, porque dentro de eso mismo, pues que no tiene esta digamos, actitud de caminar la tierra, ¿no? De andar ahí con las comunidades, de tener trato cercano con la gente. Pero lo cierto es que en términos laborales, si uno se saliera de estar revisando a las personas, y lo ves como si estuviéramos haciendo la evaluación de la política laboral de Argentina, ¿no? Pues sus números son buenos. Sus números son buenos porque aumentó el salario de forma importante, porque hay estabilidad, porque se inició una reforma laboral
que es muy ambiciosa, y ahí la pregunta es si se va a lograr que concretarse, porque va lento, también tuvo su pandemia, pero inició esa reforma laboral importantísima para la democratización de la vida sindical. Y entonces, en términos así estrictos de los resultados en materia laboral del gobierno de la 4T, son buenos, ¿no? Y entonces ahí viene lo que están diciendo. Entonces, los errores o las cosas que no están bien, digamos, pasta de concho, es culpa de la secretaria. El resultado de las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio en materia laboral, es logro del presidente. Entonces, los fallos son de la secretaria y los logros son del presidente. Bueno, o sea, pongámonos de acuerdo. O sea, actúa o no actúa, o es o no es. Pero no puede ser, y eso sí me parece terrible, que los fallos sean los atribuidos a ella, porque entonces, y los logros pues son logros del presidente. Y eso nos pasa una y otra vez. Por ahí vi un comentario que decía que cansaba tanto wokismo en esta mesa. No, no es wokismo. O sea, realmente no es wokismo. Estamos en un país en el que todavía, por muchos motivos, las mujeres no tienen, o sea, no hay rectoras, no hay directoras de medios en esta industria hegemónica, solo está la de la jornada. No hay, bueno, acaba de llegar por primera vez a la historia la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Mujer. Es un país que todavía tiene una deuda enorme con las mujeres que trabajan, así, enorme, en términos de brechas laborales, en términos de oportunidades y acceso a puestos de dirección o a cargos de toma de decisión. Y en ese contexto se inserta esta visión en la que siempre termina siendo, y eso en periodismo nos pasa mucho y nos ha pasado mucho, es si tú no tienes una carrera propia, no, si tú la has desarrollado es o por tu jefe o por tu esposo o por quien sea, no por ti, ¿no? Los errores siempre los cargas tú y las vanaglorias siempre el jefe o con quién te casaste o quién fue tu padrino, y así funciona. Y eso no lo vemos con Ebrard. ¿Por qué los triunfos de la Cancillería no son del gobierno, no son de López Obrador? No, ahí sí son triunfos de Ebrard, ¿no? O son buenas gestiones del secretario de Relaciones Exteriores o de la Secretaría de Relaciones Exteriores con un equipo muy hábil y muy bueno, y no tienen el mismo trato. Que es lo mismo en el caso de Claudia Sheinbaum. Se inició todo este tema del piso parejo a partir de una mesa que hubo, una mesa de análisis, creo que en Televisa, donde justamente se hablaba del tema de que pues ella tenía todos los beneficios de ser la consentida del presidente, ¿no? Cuando el presidente ha dicho una y otra vez que no, que va a dejar que todos, a lo mejor en su fuero interno si lo quiere, y a lo mejor hay quienes dentro del propio el gobierno pues ven señales en un lado y en otro y en otro y en otro, pero es una contienda que está permitiéndole a todos mover sus piezas. Algunos tienen una prensa, otros otra. El secretario de Gobernación, por ejemplo, tiene obviamente también un trabajo con gobiernos, con ciertos gobiernos, por el trabajo que hizo en Secretaría de Gobernación, ¿no? Pero de todas maneras es la consentida, es la que quiere el presidente, ya está marcada la carta. ¿Cuál dices? No, o sea, como bien se decía, las mujeres siempre empezamos 10 pasos atrás, siempre, porque siempre tenemos que enfrentarnos a eso. O sea, yo quisiera a ver dónde están las fotos de Ebrard. No, bueno, no quiero las fotos de Ebrard en bikini, o sea, por favor, ¿no? Esas no están. Y sí, no las queremos ver tampoco, ni las de Adán Augusto, ni las de Fernández Noroña, ni las de nadie. No, por Pero, favor. pues, ¿dónde están esas fotos, caray? O sea, ¿por qué no tienen ese mismo trato? ¿Por qué no le atribuyen todos sus logros al presidente? Es que eso no está bien. Y eso sí lo tenemos que seguir diciendo una y otra vez, porque no es una queja menor, ¿no? Es una queja a la que tenemos que enfrentarnos siempre, siempre, a donde vayamos, y que tú tienes que hacer el doble de trabajo para conseguir lo mismo. Y eso pues ya tendría que cambiar, ya estamos en otro siglo, pues. Eso pienso. Ya, pues bueno, no sé si vamos a seguir ahí con el tema. Yo nada más añadiría a esta sugerencia también que me decía Violeta,
Que sí, y como hombre, por ejemplo, esta imagen que usa este tipo, que de hecho ni siquiera he dicho su nombre aquí en el programa, pero lo voy a decir, este Chumel Torres, es un cerdo. Quítala ya, por favor, quita la imagen, por favor. Es un cerdo la connotación que hace este hombre y que se le permite a muchísimos, ¿no? Hemos visto a Ricardo Salinas Pliego también haciendo unas descalificaciones espantosas. Hace un rato, ¿no? Alguien comentaba en el chat, bueno, y también se han referido al físico de Lili Telles, ¿no? Y sí es cierto, también a Lili Telles. Y entonces alguien Pero sale. Lili Telles, ¿cómo le contesta a Citlali, no? O sea, No, también es cierto que las mujeres, ¿no? ese es lo que le responde otro. Sí, dice, pero Lili Telles se refiere a Citlali Hernández, a su físico, se refiere a Fernández Noroña también, y le hace un calificativo, y también sobre Gatell, y también hasta la Guardia Nacional les dice decanes, ¿no? Pero independientemente de las barbaridades y torpezas y brutalidades de Lili Telles, me parece que el punto que ustedes están tocando es central, ¿no? Que hay una descalificación constante, sea como decías, Jessica, por el físico, sea por el aspecto físico, o si eres funcionaria, los créditos que le dan o no a una y a otra. Esto que señaló Daniela me parece importante a la hora de colocar 3 secretarios de gobernación, un hombre y 2 mujeres. Y la descalificación es a las 2 mujeres y al hombre, por ejemplo, Adán Augusto, que fue fundamental para que se modificaran la ley minera. Estas modificaciones que hubo, Adán Augusto fue el que hizo la negociación ahí, ¿no? Y luego tú ves a Andrea Chávez diciendo, ¿a quién le debemos tal cosa? Adán Augusto. Y la ley minera, Adán Augusto. Y la reforma del litio, Adán Augusto. Y a ver, ¿no? Yo en lo personal creo que fue un tremendo error de Andrea meterse en eso. Ella debió haberse mantenido ahí en el cargo que tenía en Morena y esperar su tiempo para otro momento, pero son decisiones políticas que cada quien tendrá que asumir. Me parece que el punto central que están tocando ustedes es ese, y que este tipo de imágenes y manejos que se hacen en redes sociales, en medios de comunicación, es algo que se tiene que colocar de manera muchísimo más fuerte. Y ni siquiera sé cómo, ¿no? Porque estos personajes como Ricardo Salinas Pliego o Chumel u otros usan constantemente imágenes así y no hay ninguna consecuencia de eso, ¿no? Es simple y llanamente sigue pasando. Y esta parte de Luisa María Alcalde lo comentamos desde el primer día. Decían, no, pues, ¿y qué logros tiene? ¿No? O sea, y entonces empiezan a sacar un listado, ¿no? Como los que sacaban estos articulistas de la jornada, penosos papel que hacen ahí trabajando para San Juana y para Carmen Lira, que me parece, teniendo tantos periodistas tan brillantes y columnistas tan brillantes la jornada. Pero la parte ahí que me parece es Luisa María Alcalde, como si, no, es que el incremento a los trabajadores, como si ella tuviera facultades para autorizar qué tipo de incrementos, cuando son decisiones del jefe del Ejecutivo Federal, conjuntamente con el secretario de Hacienda. Y hay, pues prácticamente, como sabemos, en muchas secretarías, esto que comentaban, y Adán Augusto, ¿cuántas veces desobedeció a López Obrador o Ebrard? ¿No? Pues no. O ver a Ricardo Monreal como clavó el pico cuando hicieron una negociación y le ofrecieron algo que pronto va a salir. Es eso. Me parece que es un tiempo importantísimo estar colocando estos temas así, al descubierto, al desnudo, y ver este piso tan disparejo que hay. Y esta campaña, esto que señalaba Daniela Pastrana con respecto de Claudia Sheinbaum, y que decían, así hay una cargada
a favor, y las gobernadoras ahí están apoyando, y algunos gobernadores, etcétera. No, a la hora que ves los medios corporativos a quién están apoyando, ¿no? Pues dices, a ver, aquí está pasando algo que, hablando de piso parejo, pues hay un piso muy disparejo en lo que toca a los medios corporativos. ¿A quién de estos 5 candidatos, candidata, están apoyando? Pues a Marcelo Ebrard. Y eso, pues no es piso parejo, ¿no? Así que me parece que esto de piso parejo tiene un montón de ángulos que se tendrá que seguir abordando en esas miradas distintas. Solo puedo decir una cosita, porque Sí, claro. veo acá, por ejemplo, en el chat que dice, entonces la defienden solo por ser mujer. No, aquí podemos cuestionar mucho a la mujer, podemos cuestionar a Claudia Sheinbaum y su última adquisición para su campaña, la de este señor horroroso que habla de los cerdos de Morena, ¿no? O sea, se pueden cuestionar muchas cosas. Aquí hemos cuestionado a Claudia Sheinbaum muchísimo Sí. por decisiones con el tema de la glorieta de las mujeres, lo de Harfush. los desaparecidos, o sea, lo de Airbnb, o sea, lo hemos cuestionado muy fuertemente. Y por supuesto, digo, hay una larga lista de mujeres que no por el hecho de ser mujeres ya va a cambiar y ya lo vas a hacer muy bien. Ahí está Rosario Robles, Marta Sagún, Margarita Zavala. Podemos hablar de muchas mujeres que hemos cuestionado. No es el punto de defendernos por ser mujeres, eso no es el punto. El punto es dejar de mirar de forma dispareja a los personajes públicos. Y disparejo significa exactamente esto. Si es mujer, es todos los puntos buenos son atribuidos al hombre que es tu jefe o al compañero de trabajo o al esposo o a quien sea. Y las fallas son atribuidas a ti. En el caso de los hombres, no. Y lo vemos acá, en la columna esa que les decía de Fernández Vega y otras que vimos es Olga Sánchez, ¿no? Inútil. Luis Alcalde no tiene todo mal, lo hizo mal, todo mal. Pero Adán Augusto no. O sea, Adán Augusto es así una línea, nada más pasó. O sea, ni para qué agotarnos con esta discusión. Entonces, el tema no es defender a las mujeres, el tema es defender la equidad y la paridad, no solo la paridad numérica, sino en el trato, en el análisis, en el trato, en el uso de las críticas. Las críticas, una cosa es hacer críticas y otra cosa poner fotos personales o meterse con la vida personal, como en el caso de Delfina Gómez, ¿no? O sea, o con el físico, como con Citlali, o sea, esas son otras cosas, no tienen nada que ver con su trabajo. Yo recuerdo mucho que una vez alguien que me cuestionó ahí también, con unas preguntas en las conferencias, me decía algo así como que, no me acuerdo qué decían, pero era como por gorda. Y yo les decía, pues no, es que si fuera flaca haría la misma pregunta, fíjense. O sea, el de estarse metiendo con esos temas, ¿no? Y solo nos pasa cuando somos mujeres, o sea, nadie le está cuestionando a nadie que haga preguntas por ser gordo o flaco si es hombre. Eso es el punto. No defendernos solo por ser mujeres, sino defender esta ya manera que debíamos ya sacar del planeta, de hacer análisis distintos a partir de si eres mujer o hombre haciendo un trabajo. Que nos evalúen con los mismos criterios, pues. Y punto. Ya. Ese es el punto. Digo, Oigan, y perdón que insista con el tema, pero es que sí me enfada, pues, y me enfada además ver comentarios en ese mismo sentido, como si no estamos entendiendo de qué estamos hablando. Ya, una cosa es cuestionar el trabajo de la funcionaria, pero cuestionarlo y medirnos con la misma vara. Hombres y mujeres, funcionarios, periodistas, maestras, maestros. Ese es el punto. Oigan, yo he escuchado cosas tan terribles como, por ejemplo, no, es que García Harfuch, ¿no? es parte del equipo de Claudia, que seguro algo tendrá que ver con ella, y la que sale peor parada siempre cuando dicen eso es Claudia, o sea, ni siquiera es Harfuch, que porque tendría que ser en la revista que está buscando a su jefa, o sea, cosas terribles, ¿no? Y por ejemplo, yo nada más quiero cerrar esto, ahorita el análisis que hacía sobre Andrea Ernesto, sobre su participación con Adán Augusto, lo que dice de él y
los logros que presenta de él, ¿qué análisis tan distinto es este, ¿no? De hablar de lo que está diciendo Andrea, de lo que presenta ante la opinión pública, en lugar de poner un video y decirle de cosas nada más porque a Dan Augusto le toman la espalda? O sea, No, y creo que esa vulgaridades, es la diferencia, exacto, es terrible, es Sí, terrible. sí. Creo que ese es el ejemplo perfecto, que yo concuerdo contigo en el análisis que haces de Andrea, de la posición que ha tomado, digamos, en este proceso que se inicia, pero es muy distinto el análisis y eso se puede hacer con cualquier mujer en la política. Esa es la realidad. Hay muchas maneras de tomar este análisis, ¿no? Y creo que la peor, la incorrecta, la que tenemos que denunciar, sobre todo nosotras como mujeres, porque a mí sí me afecta, sea mi amiga, mi conocida o no, sea mi enemiga política, bueno, no enemiga, pero que no estemos en un grupo igual, que yo no esté de acuerdo con lo que dicen la mayor parte del tiempo Claudia Sheinbaum, pero sí afecta la manera en la que responden. Sé que me afecta a mí también, porque en algún momento ese tipo de comentarios lo van a hacer sobre el trabajo de mí y el de todas, ¿no? Entonces yo me tengo que ir porque tengo una entrevista justo a las 11, pero quería terminar con esto y que sigamos. Yo sé que hay gente que dice, pero es que ya para qué hablamos de esto, porque sigue pasando. Me ha pasado muchas veces que los hombres más reacios a hablar de estos temas son, por supuesto, los hombres que todos los días, en el día a día, hacen este tipo de comentarios sobre las mujeres a su alrededor. Entonces, pues lo seguiremos haciendo, qué pena, ¿verdad? Porque es lo importante para nosotras, para que nos vean distinto, ¿no? En el espacio público y nos presentemos de manera distinta como mujeres que somos, que no nos juzguen por cómo nos vemos. En fin, ya lo hemos hablado muchas veces, pero me tengo que ir. Muchas gracias, Jessy, que te vaya muy bien. Suerte en la entrevista. Suerte por allá. Gracias, Jessica. Adelante, Violeta. Pues tenemos, son las 10:59, ya prácticamente tenemos que ir cerrando, pero hay otro tema que se puede tejer con esto, Dani, que son los nombramientos de jóvenes. Ahora pasamos a este tema, ¿no? El nombramiento de Luisa María Alcalde en la CEGOP, de Marat Bolaños ya al frente de la Secretaría del Trabajo, y hoy este nombramiento que ha hecho también el presidente de Jóvenes Construyendo el Futuro, de esta funcionaria que también ya era parte del equipo de Marat Bolaños, Kiawi Chávez Domínguez. ¿Qué decir sobre esto? Que también escuchamos varios análisis, no solamente en términos sexistas, sino también en términos de la poca experiencia, que eso se dice constantemente en varios otros espacios, en varias mesas de opinión o en artículos, que no tienen experiencia ellos, y vemos que el presidente pues también nuevamente ha decidido pues apostarle a la juventud para esta transformación que pues está habiendo en el país. ¿Cuál es tu valoración sobre esto, Dani? Pues, mira, el equilibrio es fundamental, ¿no? O sea, una vez entrevistamos a Luis Alcalde cuando estábamos ahí, cuando iban todavía a las conferencias estas que se hacían a las 5 de la tarde, y justo le preguntaba eso de la edad, ella me decía que más que de género sentía como cierto rechazo en el gabinete por la edad, pero de broma me decía que ella les equilibraba el promedio, ¿no? Les bajaba el promedio, porque pues era un gabinete como de mucha gente de más de 70 años, ¿no? Entonces decía, sí, les bajo el promedio. Y creo que ese es el punto. O sea, a mí me llamó mucho la atención que uno de los cuestionamientos más fuertes a López Obrador es que en algunos temas, lo decíamos la semana pasada, puede ser conservador, ¿no? O puede tener una visión como muy de los 80s, 90s, 80s sobre todo. Entonces, pero cuando hace esto de incluir perfiles más jóvenes, no tienen experiencia, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué queremos? O sea, queremos esta mirada de gente que ya, que además también es muy válida y también es muy importante porque tiene todo este back, ¿no? Histórico que permite saber prueba y error, qué cosas han salido bien y qué cosas han salido mal, cómo negociar y todo eso, y tienes esta experiencia. Y entonces, bueno, no, pues el gabinete es de puros viejitos. Pero si entonces metes a jóvenes, no, pues entonces no tienen experiencia. Pues ¿cuándo van a tener experiencia si no empiezan a foguearse, no? Es un cargo muy importante y creo que ese es el principal
el principal cuestionamiento es que pues, es el segundo cargo en importancia del país, del gabinete, y entonces, esa es la parte de que uno dice, bueno, ¿y por qué meter a alguien que no tiene tanta experiencia en gestión política? Aunque ella tiene su experiencia, ha sido legisladora y bueno, pues ha tenido que también participar en estas negociaciones con sindicatos, pero no es lo mismo que la secretaria de Gobernación, ¿no? Muchos decían, ay, ¿por qué no está Encinas? Bueno, pues habría que preguntarle a Encinas si quería o no, ¿no? A lo mejor no quiso, y creo que esa es mi hipótesis más viable por las historias que conozco del subsecretario de Gobernación. Él ha tenido unos años muy desgastantes y además tiene muchas amenazas, el equipo completo hasta donde sabemos. Entonces, pues es muy probable que no haya querido, más que no haya tenido ningún ofrecimiento. Pero más allá de esa hipótesis, el asunto es pues que entra a ese cargo alguien que puede no tener tantísima experiencia. Pero justamente tiene que empezar a ver ese relevo generacional. Tenemos que ir sacando, y esa ha sido parte también de esta historia, de ir sacando lo que estaba, de ir sacando a estos personajes que tienen muchísimos años en la política y empezar a renovar cuadros con esta formación. A mí me parece eso muy sano, ¿no? Y me parece que hay que, pues, evaluar sobre los resultados concretos y sobre las acciones concretas, no sobre las personas. Y ya, y antes de que se nos acabe el tiempo y cerrando el tema anterior, sí les quiero hacer el comercial, porque justo la próxima semana tenemos la tertuliana y va a ser de este tema de mujeres en el poder, de los pisos parejos, los techos de cristal, si es suficiente que lleguen mujeres a gobiernos, porque a veces se nos olvidan cosas básicas, a veces se nos olvida que cuando nació mi mamá las mujeres no podían votar, ¿no? En México, o sea, que no solo no, o sea, es absurdo que estemos discutiendo si puede haber una mujer presidenta o no, porque ha sido una carrera larga y complicada el poder tener acceso a cargos de dirección. Ahora, ¿eso es suficiente? ¿Ser mujer es suficiente para cambiar las políticas, las dinámicas? Pues esa también es otra duda legítima. Entonces vamos a tener la tertuliana, creo que no sé si ya estaba la invitación, pero si no, pues se las mandamos al rato, con el tema de las mujeres y poder, y va a estar, y los pisos parejos, y creo que va a ser muy buena, porque logramos que accediera una mujer que además es muy crítica de los partidos políticos, Rosalvina Garavito, ex guerrillera, economista, ex senadora, ex diputada, ex fundadora del PRD, que tiene una visión ahora muy crítica de los partidos políticos. Pues va a estar ella, va a estar Rocío Culebro, que fue muchos años directora del Instituto Mexicano de Democracia y Derechos Humanos, que desde la sociedad civil, que en 2018 era considerada una de las, entró en la lista esta de las 100 mujeres más poderosas de México, que hace Forbes, estas que hacen, justo por el trabajo en sociedad civil, que ahora está en el mecanismo por el esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad. Va a estar la diputada, la dipuchula Ana Francis Moore, que ya sabemos que ella, pues siempre con mucho corazón, además, y con mucha inteligencia y mucha brillantez, siempre está, debe estar, obviamente ella sí tiene una posición política muy claramente alineada hacia la 4T, y también va a estar Diana Fuentes, que es nuestra filósofa marxista. Entonces yo creo que ese es un tema que da para mucho, e insisto, no para defender a las mujeres, sino para empezar a hablar seriamente de lo que implica, y la responsabilidad también que implica que las mujeres que llegan a un puesto de dirección o que llegan a un cargo público o que llegan a tanto trabajo que ha costado llegar, pues sí tengan una mirada distinta, ¿no? O una forma de actuar distinta, y no terminemos haciendo exactamente lo mismo de lo que nos hemos quejado durante muchísimos años. Porque eso implica esa responsabilidad también. Llegas a ese cargo, bueno, pues ahora ¿cómo le vas a hacer para que realmente tenga una mirada feminista, de género, antipatriarcal, como quieran llamarle, ¿no? Entonces ahí aprovecho antes de que se nos acabe el tiempo para hacer esa invitación, porque creo que va a ser una de las tertulianas de mis favoritas. Bueno, siempre digo lo mismo, porque siempre son muy favoritas, siempre salen cosas muy buenas, pero esta creo que en estos momentos
es un tema que sí tenemos que discutir, ¿no? Muy oportuna, Dani, muy oportuna en este momento y es clave, así es que ahí estaremos y invitamos a la audiencia a que haga su reservación y nos acompañe en esta tertuliana. Es el próximo jueves, ¿verdad? El jueves último de cada mes, toca el 29, pues igual a las 7 de la noche, ahí con las pizzas de tierra adentro. Eso. Bueno, mi querida Daniela, pues muchas gracias. Ahí está otra vez nuevamente el cartel de la tertuliana, piso parejo y techos de cristal. Jueves 29 de junio, 7 p.m., la tertuliana aquí en el Tierra Adentro, Milán número 22. Y yo a través de las redes sociales de pie de página, en el caso de que usted no pueda asistir. Gracias, Daniela. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo, Dani. Baigoncito. Pues bueno, Violeta, pues sí, temas importantes. Siempre esta mesa es muy querida también y unas reflexiones siempre valiosas de Jessica, de Daniela, de Luisa, que ya próximamente se estará reincorporando. Pero sí, es una mesa que celebramos, ¿no? Así es, querido Ernesto. Esperamos también a Luisa y otra vez le mandamos un fuerte abrazo a ella y a toda la familia, en especial a Elena. Y bueno, pues ya también tendremos su opinión ahora que regrese en torno a este tema que se me hace, Ernesto, pues que va a estar para largo este tema. Sí.